Bien, continuamos con las sesiones de clase de Física 2, Servicio de Licenciatura en Ciencias Químicas. Poco a poco nos vamos acercando ya a la finalización de la teoría, pero no así con las discusiones, ¿verdad? Las discusiones de problemas con Alejandro van a estar hasta donde se llegue el periodo de lo que sea necesario, pues, o lo que va a entrar en el último parcial. Pero el último parcial, pues ya les había dicho yo que va a ser en base a las máquinas técnicas y los contenidos, pues puede ser que aquí yo me esté yendo un poco más allá en la teoría, pero el tema que entraría sería básicamente, principalmente el de máquinas térmicas, ¿no? Ahí entre el refrigerífero, en fin, pues según la guía de problemas que yo le envié a Alejandro y que espero que Alejandro se las haya hecho, guía de discusión de problemas, ya las haya hecho llegar, ¿no? En cuanto al tercer examen parcial, pues él ya me notificó que ya se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Por mí está bien, ¿verdad? Porque como acuérdense que con las fechas topes todos los otros compañeros míos docentes, ¿verdad?, ponen sus fechas también, porque poco a poco, como dije anteriormente, nos vamos acercando al final del ciclo. Pero no importa, el asunto es que cobramos y no nos pasamos de las fechas que están ya preestablecidas, ¿no? Para no estar a última hora metiendo notas o que algún examen de suficiencia que ande por ahí rebotando, que hay que hacer y esperar, ¿verdad?, a desarrollarlo y meter notas, no, ¿verdad? Bien, dentro del programa pues está ahí todavía lo de entropía, ¿va?, que se reviste de entropía. Entonces la entropía es otra función de estado de un sistema. Ustedes como futuros químicos, ¿verdad?, conocen las variables de estado. Sin embargo, pues vamos a hablar de lo que es la entropía. La simbolizamos con una letra S mayúscula. Y esta pues se define como la medida cuantitativa del desorden. O sea que la entropía trata del desorden que se da en los procesos termodinámicos, ya sea provocados en un laboratorio o los procesos termodinámicos naturales del universo, ¿verdad? Ejemplo, en una expansión isotérmica infinitesimal de un gas, de preferencia ideal, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, pues, que en esta expansión hay un desorden de moléculas, ¿no? Entonces, la entropía es la medida de ese desorden. Pero veámoslo matemáticamente y basados en la primera ley de la termodinámica. Bien, si a un gas le agregamos una cantidad infinitesimal de calor, ¿va?, y este proceso se da a temperatura constante, ¿va?, porque estos procesos son a temperatura constante, o sea, son procesos isotérmicos, por eso dice aquí expansión isotérmica. Si la temperatura es constante, de acuerdo a la primera ley de Newton, sabemos que el cambio de energía interna es igual a cero, porque para que haya cambio de energía interna significa que haya inicialmente una temperatura y después otra temperatura, ¿verdad?, para que haya cambio de energía interna. Pero si la temperatura es constante, a través de la primera ley se sabe que el delta U es igual a cero. Si el cambio de energía interna es igual a cero, entonces, de acuerdo a la primera ley, este cambio infinitesimal de calor es igual al cambio infinitesimal del trabajo. O sea, calor igual a trabajo de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Y el diferencial de trabajo es igual a la presión por el diferencial de volumen. P de V diríamos, P de V sería ahora, ¿verdad?, porque este ya no es más B, sino que es V, P de V. Pero como es un gas ideal, ya lo estamos diciendo acá, ¿va?, la presión del gas ideal, acuérdense de la ecuación de estado, ¿va?,
es igual a presión por volumen igual nRT. N el número de moles, R la constante universal de los gases, ¿no? Y esta es la temperatura. Entonces, si despejo de aquí la presión, ¿verdad? Nos queda esta expresión así, ¿verdad? nRT sobre volumen. Lo sustituimos acá y si nosotros dejamos el diferencial de volumen sobre el volumen, esto sería, si nos vamos de aquí hasta este término, no son iguales, ¿no? Entonces el diferencial de volumen sobre volumen sería dQ sobre nRT, pasaría dividiendo a dQ, tal como lo tenemos allí. Como n es el número de moles, que permanecerían los mismos números de moles en el mismo proceso, ¿verdad? Y R es la constante universal de los gases, quiere decir que el cambio de volumen sobre el volumen es proporcional al diferencial de calor sobre la temperatura, y NR pues permanece 1 sobre NR, sería la constante ahí de proporcionalidad, ¿verdad? Entonces el cambio de volumen sobre el volumen es una medida del aumento del desorden, cambio de volumen, cambio infinitesimal de volumen sobre el volumen inicial. Entonces, este cambio del volumen, que es la medida del desorden, estamos definiendo entropía como medida del desorden, prácticamente es el igual diferencial de entropía, porque esta es la medida del desorden. Entonces, el diferencial, pero como es proporcional esto a dQ sobre T, entonces esto lo podemos sustituir directamente en base a aquella proporcionalidad a dQ sobre T. Entonces quiere decir que el cambio infinitesimal de entropía, ese, es igual al cambio infinitesimal de calor sobre la temperatura, donde la temperatura permanecería constante. Entonces esto se da para un proceso infinitesimal reversible, porque posteriormente vamos a ver los procesos reversibles y los procesos irreversibles, ¿no? Pero aquí, como estamos tratando de un gas ideal, este sería un proceso reversible. Entonces, si lo dejamos en macro, ¿verdad? En lugar de diferencial, yo puedo poner un delta y puedo poner un delta al otro lado. Y entonces, porque ya estoy en lo micro y aquí estoy en lo macro, infinitésimo. Ya todos matemáticamente sabemos que es un infinitésimo, una cantidad bastante pequeña. Y un delta, una porción, ¿verdad? Es algo ya más grande. Entonces puede ser que el cambio de entropía es igual a la cantidad de calor proporcional al gas, ¿verdad? Sobre la temperatura, donde la temperatura permanecería constante. Si puedo más adelante, pues voy a hacer algunos ejemplos numéricos de esto, ¿verdad? Porque este concepto de entropía, pues, no es tan fácil muchas veces de entenderlo. Y sí, al final, pues cuando matemáticamente hacemos y diferenciamos los diferentes procesos, pues vamos como ya agarrando, pues, qué es la entropía. Pero la entropía no es más que una función de estado de un sistema termodinámico. Ahora, si yo quiero el cambio de entropía, sería la entropía final, que yo al final he puesto como 2, menos la entropía inicial, delta S. Pero muchas veces no me pueden pedir el cambio de entropía, sino que me piden la entropía a secas, ¿verdad? Entonces, si yo suprimo el delta acá y el delta acá, la entropía sería calor sobre temperatura. La cantidad de calor que le aplica a un sistema termodinámico y a qué temperatura, en donde esta temperatura va a permanecer constante. Entonces sería un cálculo sencillo de la entropía, calor agregado sobre la temperatura, manteniéndose esta temperatura constante. Bien, pero si nos vamos de aquí para acá, ¿verdad? Como si yo integro
delta S sería la integral de S. Entonces yo puedo ver ese cambio macro de entropía como la integral desde el proceso 1, del estado 1 al estado 2 de Q sobre T. Entonces si me dan una función de calor, pues en función de un gas ideal, pues puedo integrar ahí y puedo también encontrar el cambio de entropía. Este es para un proceso reversible. Ahí vamos a ir controlando, ¿verdad? Esto también no depende de la trayectoria termodinámica, sino que ahí, como hablábamos del trabajo, ¿verdad?, en un campo conservativo, ¿verdad?, que no interesa la trayectoria, pues aquí sería lo mismo, no interesan los pasos que hay al lado del gas, sino que el paso inicial y el paso final. Y en la medida de teoría, si esto lo relacionamos, la entropía con la segunda ley, reza que dice, si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso termodinámico, la entropía se mantiene constante o aumenta. ¿Qué significa esto? Que nunca la entropía va a disminuir. O sea, o se mantiene constante o va en aumento. Nunca va a disminuir la entropía, porque el otro corolario que hay, no puede haber un proceso en que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. Es lo mismo, nunca va a disminuir, ya sea en un proceso termodinámico ideal o en un proceso natural. Entonces siempre o se mantiene constante o aumenta. Pero el aumento de entropía, dice la otra corolario, en todos los procesos naturales irreversibles. Eso entendemos que los procesos, yo en un gas ideal pues puedo hacer un proceso reversible o imaginarme un proceso reversible, ¿no? O en un laboratorio puedo provocar un proceso reversible, pero los procesos naturales son irreversibles. ¿Qué significa ahora acá? Que si yo hice un proceso en la naturaleza, se dio un proceso termodinámico, ya no va a regresar, o puedo regresar en la naturaleza. La cosa es como que agarre yo un vidrio y lo tire al suelo, ¿verdad? Entonces ya ese proceso es irreversible, no puede decir, pues lo voy a regresar y voy a volver a tener otra vez el vidrio. No, así viene siendo la entropía, el aumento de entropía en todos los procesos naturales irreversible, ¿va? Mide el aumento del desorden de la aleatoriedad del universo asociado a ese proceso. O sea que en los procesos naturales, tomando en cuenta la entropía, pues siempre van a ir en aumento. Entonces podemos decir también que la entropía en el universo va en aumento. Bueno, nos quedaríamos hasta acá. Posteriormente vamos a ir con la teoría y voy a hacer tal vez algunos ejemplos numéricos de esto, ¿verdad?, en las próximas sesiones, para que ustedes pues ya puedan ver cómo es que se va a trabajar con esta función de entropía. Así que gracias, siempre estén pendientes de los avisos que se les va a dar, ¿va?, en cuanto al último parcial, ¿verdad?, para que finalicemos pues sin ninguna demasiada preocupación lo que es el ciclo y la materia en sí, ¿verdad? La gran mayoría se ve que van bien, pero no hay que atenerse, hay que seguir, y aquellos que van un poquito mal, que son poquitos, ¿verdad?, 2 que 3, pero hagan el último esfuerzo, ¿verdad? Y es cierto que tienen derecho al examen de suficiencia, pero no estemos atenidos a eso, porque en el examen de suficiencia entra ya todo el ciclo. Entonces allí pues no es una cosa difícil, porque se evalúa pues en base a lo que se ha evaluado en los 4 parciales, pero mi consejo es que no hay que desanimarse, ¿verdad?, y seguir adelante.
Así que gracias, ¿verdad? Y nos estaríamos comunicando en la próxima sesión.